Este es el séptimo vídeo de una serie de 8 acerca de mi nuevo banco de carpintero al que he acoplado una sierra de banco y fresadora de mesa. Hoy voy a mostrar cómo hacer y utilizar esta mesa deslizable de corte con insertos reemplazables y regulables. He dejado un hueco en la parte inferior de la sierra de banco para poder guardar la mesa deslizable y tenerla siempre a mano cuando la necesite. Para fabricar la base de la mesa he usado tablero de carrocero. Es un tablero de contrachapado muy duro y estable que se utiliza, por ejemplo, para revestir vehículos industriales. Tiene una capa de resina fenólica por ambas caras. La cara que he dejado hacia arriba es antideslizante, por lo que me proporcionará un mejor agarre de las piezas a cortar. La cara inferior es lisa, por lo que conseguiré un mejor deslizamiento de la mesa. También he usado el mismo perfil de aluminio que en el carro deslizable y la guía de la fresadora de mesa. Es un perfil muy versátil que me permitirá usar topes de corte y otros accesorios como torniquetas de apriete. He instalado un trozo de madera a modo de inserto para conseguir cortes limpios a la salida del disco. Lo he atornillado usando unas arandelas de unión para mástiles de guitarra, aunque podríamos utilizar cualquier otro tipo de arandela metálica para no dañar el tablero al intercambiar el inserto. Estos son los insertos de la base. Los he fabricado en panel HPL con melamina gris, aunque podría utilizarse MDF o algún tablero acrílico de entre 5 y 7 milímetros de grosor. Les he mecanizado unos canales para poder ajustarlos según el grosor del disco que vayamos a utilizar. Retirando los tornillos, puedo sacarlos por la parte trasera de la mesa. Para ajustarlos, lo mejor es subir todo lo posible el disco y apretar los tornillos dejando unas 2 décimas de milímetro entre el inserto y los dientes del disco. En este tipo de sierras de banco es habitual una pequeña vibración del disco al arrancar o parar el motor, o en ambos casos. Aquí puedes ver cómo el disco desprende un poco de material de los insertos al arrancar. He instalado un módulo de arranque suave a esta sierra, y aunque ha mejorado, no he conseguido solucionarlo del todo. Con estos insertos regulables podré ir ajustándolos a medida que se vayan gastando o deformando al tocar el disco. Voy a realizar unos cortes para ver la mesa en acción. Esta mesa es ideal para cortar a través piezas de tamaño medio y pequeño de forma precisa y con seguridad. Puedo cortar piezas de hasta 60 milímetros de alto y 460 milímetros de profundidad. Para cortar piezas de mayor tamaño dispongo del carro deslizable. Los insertos inferiores hacen que la madera apenas esportilla a la salida del disco. Ahora voy a probar con un tablero mucho más sensible, un trozo de aglomerado con melamina por ambas caras. Curiosamente ha esportillado más por la cara superior que por la inferior a la salida del corte. Quizás tenía el disco demasiado bajo, pero los insertos funcionan de maravilla. He instalado unos perfiles T-Track en la base de la mesa que me permitirán sujetar y cortar con seguridad casi todo tipo de piezas. Podré usar torniquetas para el perfil T-Track y abrazaderas de sujeción. También podré utilizar abrazaderas de sujeción en el perfil de aluminio, pero solo las que tienen un tornillo de hasta 6 milímetros de diámetro. Este tipo de torniquetas para perfil T-Track son muy cómodas para sujetar piezas relativamente altas. Además, mantienen la posición una vez aflojadas, lo que las hace muy cómodas para realizar cortes repetitivos. También me permitirán sujetar piezas para cortarlas en ángulo. Esta mesa es muy cómoda para este tipo de cortes. Basta con marcar el corte y posicionar las líneas de corte alineadas con los insertos de la base. Las abrazaderas de sujeción serán de gran utilidad para sujetar piezas a la guía de aluminio y realizar rebajes o cortes de este tipo.
Es importante tener cuidado con las manos en este tipo de trabajos si la mesa no tiene protección a la salida del corte. No estaría de más fabricar un protector para instalar a la salida del corte. Será fácil instalarlo atornillado en la pieza trasera de contrachapado. Estas abrazaderas de sujeción también serán perfectas para sujetar piezas de tamaño muy reducido y poder cortarlas con seguridad. Al igual que en el carro deslizable, aquí también podremos utilizar un acople para poder extender el tope del corte y cortar piezas de mayor tamaño. Bastará con introducirlo por uno de los laterales del perfil de aluminio y bloquearlo a la medida deseada con un pomo de apriete. Este tope es reversible, puede utilizarse tanto a la derecha como a la izquierda del perfil. Podríamos incluso fabricar acoples de mayor tamaño para cortar piezas aún más largas, y también utilizar el que he fabricado días atrás para el carro deslizable. Otra interesante posibilidad de esta mesa deslizable es usarla con un disco dado, para realizar rebajes en todo tipo de piezas de madera. Basta con ajustar los insertos de la base al grosor del disco y cambiar el inserto de madera de la guía de aluminio. Este tipo de discos dados suelen utilizarse para realizar ranuras. Con esta configuración tiene 6,3 milímetros de grosor. Para usar como inserto de la guía, puedo utilizar cualquier tablero de 15 milímetros de espesor. Me permitirá realizar, por ejemplo, espigas de madera. También me servirá para realizar uniones a lazo, tanto con el mismo disco dado como con un disco de corte normal. Realizar el inserto es fácil, basta con pegar un trozo de madera a modo de tope y separado de la línea de corte la misma distancia que el grosor del propio disco que vayamos a utilizar. La altura del disco debe ser la misma que el grosor de las piezas de madera. Voy a realizar unas pruebas para mostrar el proceso y el resultado final. Creo que resulta un poco peligroso realizar este tipo de uniones de esta forma, y estoy pensando en hacer una plantilla para acoplar a la mesa deslizable y realizar uniones a lazo de un modo más rápido y seguro. Ahora mostraré cómo fabricar esta mesa deslizable de corte. Empezaré cortando la base de la mesa.
Ahora marcaré la posición de todos los agujeros necesarios para los tornillos y los realizaré en el taladro de columna. El siguiente paso será cortar la pieza trasera de la mesa. Marco los cortes guiándome por los planos y termino de mecanizarla con la sierra de banda y el disco de lijado. Utilizaré la pieza que acabo de mecanizar para marcar la otra pieza de tablero contrachapado de 9 milímetros de espesor. Una vez cortada, pego las dos piezas entre sí. Es momento de mecanizar la pieza delantera de la mesa deslizante. La he cortado a medida y ahora, del mismo modo que antes, marcaré y realizaré todos los agujeros necesarios. Una vez mecanizada, puedo montar la mesa deslizable atornillando la base y las dos piezas delantera y trasera entre sí. Utilizaré los agujeros que ya había realizado como guía para agujerear la base. Ahora voy a realizar el corte central a la mesa. Lo primero será comprobar si tenemos el disco ajustado con los canales y la guía paralela de la sierra de banco. Bloqueo la guía con la medida necesaria y procedo con el corte. Este es el momento en donde podremos dejar la mesa deslizable centrada con la mesa de la sierra de banco o desplazada hacia un lado. Una vez he terminado el corte, marco la posición de cada pieza y vuelvo a desmontar la mesa deslizable para continuar con los mecanizados. Primero realizaré el rebaje para el inserto de la base. Lo realizaré poco a poco para no pasarme de profundidad. Es importante dejar este rebaje a la medida exacta del grosor del material que utilicemos para el inserto. Con la sierra de mesa y en varias pasadas, realizaré los canales para introducir los perfiles T-Track. Terminaré el rebaje con la fresadora de mesa. También voy a marcar y mecanizar el corte necesario a la pieza trasera de la mesa. Me permitirá colocar y retirar los insertos de un modo sencillo. Voy a realizar los agujeros para colocar los insertos roscados. Los atornillaré al tablero con el taladro de columna para asegurar que queden a escuadro. Es momento de cortar a medida el perfil de aluminio que utilizaré como guía. También realizaré al centro del perfil el corte necesario para poder colocar el inserto de madera. Utilizaré una ingletadora y un disco para cortar aluminio. Terminaré el corte con una sierra multifunciones y una lima. Antes de volver a montar la mesa, realizaré los agujeros para las arandelas de montaje. También cortaré a medida los perfiles T-Track para poder atornillarlos a la base de la mesa.
También corto a medida los tornillos que me permitirán sujetar la guía de aluminio a la mesa deslizable. Aunque no es imprescindible usarlos, voy a colocar también los tornillos que van por la parte inferior de la mesa. Es momento de cortar las piezas que servirán como guía para el deslizamiento de la mesa. Utilizaré unos trozos de panel HPL de 8 milímetros de grosor que tengo por el taller. Compruebo que están a la medida exacta introduciéndolos en los canales de la mesa de la sierra de banco. Marco y realizo todos los agujeros necesarios con el taladro de columna. Voy a introducir en los canales otras tiras del mismo tablero HPL a modo de separadores y con un poco de cianoacrilato pego las tiras a la parte inferior de la mesa. He usado la guía para dejar la mesa deslizable centrada con la mesa de la sierra y a escuadro con el disco. Cuando el pegamento ha secado, retiro la mesa y coloco todos los tornillos usando una broca autocentrante. De otro trozo de panel HPL cortaré los insertos para la mesa. Usaré mi fresadora 3D para mecanizar los canales de ajuste. He preparado una plantilla con una marca al centro del fresado para facilitar este proceso. Primero realizaré un canal pasante con una fresa de 6 milímetros de diámetro. Después otro a media altura con una fresa de 16 milímetros. Estos canales también se podrían fabricar con una fresadora de mano y unas plantillas. Corto los tornillos a medida y pruebo que todo está correcto colocando los insertos en la base de la mesa. Para el inserto de salida usaré un trozo de madera dura. Voy a cortar unas 4 piezas para tener recambios. Los corto a medida y pruebo que entran en el rebaje del perfil de aluminio. Con una broca marco la posición de los agujeros para los tornillos y los realizo con el taladro de columna. Ahora puedo terminar de realizar el corte central a la mesa. Lo realizaré en varias pasadas de más o menos cada 10 milímetros. Después de medir un trozo pequeño de tablero, lo utilizo como referencia para pegar la cinta métrica al perfil de aluminio.
Voy a fabricar la parte extensible de la guía. Primero cortaré los tubos de acero a medida. Realizo unos agujeros en el trozo pequeño de perfil con una broca de un diámetro 0,5 milímetros inferior al del tornillo que voy a utilizar. Utilizo el propio taladro de columna para roscar los agujeros. También voy a realizar el agujero que me permitirá bloquear esta guía extensible a medida. Esto podría haberse realizado antes y seguramente sería más fácil. Voy a intentar solucionarlo con una plantilla de madera para conseguir agujerear recto. También aquí necesito roscar la madera y el perfil. Para finalizar, voy a cortar y atornillar unas tiras de tablero debajo de la mesa para poder guardar la mesa deslizante. En los planos utilicé 2 trozos de tablero de 18 milímetros de espesor, pero tenía en el taller un trozo de 15 milímetros que me evitará tener que realizar un rebaje extra para conseguir la medida necesaria. Atornillo 2 pletinas de aluminio por la parte trasera a modo de topes y atornillo las tiras de tablero al banco. Una última consideración de la que me gustaría hablaros. El disco en este tipo de sierras no suele estar al centro de la tapa. En este caso hay 10 milímetros de diferencia. El diseño de los planos tiene el corte central justo al centro de la base. Al usarlo en esta sierra, la mesa quedaría un poco desplazada hacia uno de los lados, de esta forma más o menos. Yo he modificado el diseño sobre la marcha mientras lo fabricaba para que la mesa deslizable quede centrada con la tapa de la sierra. Ambos sistemas son perfectamente válidos. Esto es todo por hoy. En unos días subiré un nuevo vídeo de demostración mostrando todo lo que este banco de trabajo puede ofrecernos. También mostraré cómo fabricar los cajones y otros accesorios que aún faltan. Hasta pronto.